nuestros huesos se han secado. Ya no tenemos esperanza, estamos perdidos. Por eso, profetiza y adviérteles que así dice el Señor y Dios. Pueblo mío, abriré tus tumbas, te sacaré de ellas y te haré regresar a la tierra de Israel. Y cuando haya abierto tus tumbas y te haya sacado de allí, entonces, pueblo mío, sabrás que yo soy el Señor. Pondré mi espíritu en ustedes y vivirán. Y estableceré en tu tierra, y te estableceré en tu propia tierra. Entonces sabrás que yo, el Señor, lo he dicho y lo cumpliré, afirma el Señor. Bendita sea la palabra de Dios. Y pedimos que su Espíritu Santo nos ayude a digerirla, asimilarla y que ella sea la energía que nos mueva en los días por venir. El libro del profeta Ezequiel es una escritura algo difícil de masticar. Usted va a encontrar allá un montón de confrontación, un montón de corrección, de castigo, fuertes reprimendas a niveles difíciles de digerir. Pero también va a encontrar palabras de restauración, va a encontrar el poder de Dios para restaurar, para levantar al caído. Y en ese sentido, quiero que antes de llegar a la escritura de hoy, entendamos más o menos lo que está pasando y cómo, por qué llegan las cosas a donde llegan. Lo primero que quiero que veamos es que en el libro del profeta Ezequiel, desde el capítulo 1, hay una cosa esencial y de suma importancia, y es que es una manifestación de Dios. El profeta vio esto, el profeta escribió lo que escribió, el profeta dijo lo que dijo, porque Dios se manifestó. Las cosas, las reprensiones que fueron dadas, las correcciones que fueron dadas, los castigos que fueron impuestos, tenían sentido porque provenían de Dios. Desde el primer versículo del libro dice que en el día 5 del mes 4 del año 30, mientras me encontraba entre los deportados a orillas del río Quebar, los cielos se abrieron y recibí visiones de Dios. Como yo les dije, cuando usted empieza a leer el tipo de juicios que Dios hace, el tipo de castigo, la forma en que Dios da lecciones ahí, usted dice, óigame, eso no lo puede hacer nadie, sino solo Dios. Porque solamente viniendo de la boca de Dios se le hace caso a eso y es posible que eso suceda. Así que Ezequiel no tenía la menor duda de que el cielo se estaba expresando en la tierra. Por eso al final de ese capítulo 1, él dice, tal era el aspecto de la gloria del Señor. Ante esa visión caí rostro en tierra y oí que la voz de alguien que me hablaba. Ezequiel no tenía dudas de que era Dios. Así que un asunto importante, yo no sé cuál es la condición de tu vida personal necesariamente, pero quiero que sepas que aunque nos encontremos en lo más profundo de la mayor crisis que hemos tenido en nuestras vidas, quiero que sepas que Dios se manifiesta. Quiero que sepas que Dios se deja ver. Quiero que sepas que Dios acude para rescatar a los suyos. Si no, recuerden qué pasó en el Éxodo. Dios se manifestó. ¿Qué pasó en la historia del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo? Dios
se manifestó. ¿Qué pasó en la historia de la persecución de la iglesia? Dios se manifestó. Y podemos ver escritura tras escritura con los profetas, con los jueces, y podemos concluir algo importante que todos necesitamos para salir de cualquiera que sea la crisis que tengamos. Necesitamos que Dios se manifieste. Dios es el factor determinante de la humanidad. Porque el hombre vino a ser lo que es porque Dios lo creó. Y luego que nos descarriamos, hemos sido partícipes de un plan de rescate que vino de parte de Dios en su Hijo Jesucristo. Así que cualquiera que sea la crisis por la que estás pasando, necesitas abrir los ojos, mirar a tu alrededor y preguntarte, ¿dónde está Dios? ¿Dónde se está manifestando Dios? Para tener la fe que nos ayudará a caminar firme en medio de la tormenta, necesitamos saber que es Dios quien llama, que es Dios quien corrige, quien reprende y que es Dios quien promete y quien libera. Si no, te voy a decir, la experiencia ya te lo debe haber enseñado, que tarde o temprano nos vamos a caer. Tarde o temprano vamos a ser víctimas. Si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Así que lo primero que tenemos que ver, y para poder entender y asimilar este libro completo del profeta Ezequiel, es que solamente usted va a poder ver cosas suceder porque Dios es quien se manifiesta en este libro. Ahora bien, ¿cuál era la situación para la que Dios se estaba manifestando? Bueno, era para la condición en que había caído el pueblo. ¿Y cuál era la condición que había caído el pueblo? Yo la describo por el texto con 3 palabras: rebeldes, obstinados y tercos. Rebeldes, obstinados y tercos. En el capítulo 2 del libro de Ezequiel, a partir del verso 2 dice que mientras me hablaba, el Espíritu entró en mí, hizo que me pusiera de pie y pude oír al que me hablaba. Me dijo: hijo de hombre, te voy a enviar a los israelitas. Es una nación rebelde que se ha rebelado contra mí. Ellos y sus antepasados se han sublevado contra mí hasta el día de hoy. Te estoy enviando a un pueblo obstinado y terco al que deberás advertirle: así dice el Señor y Dios. Tal vez te escuchen, tal vez no, pues son un pueblo rebelde, pero al menos sabrán que han tenido un profeta entre ellos. Tú, hijo de hombre, no tengas miedo de ellos ni de sus palabras. Por más que estés en medio de cardos y espinas y vivas rodeado de escorpiones, no temas por lo que digan ni te sientas atemorizado, porque son un pueblo rebelde. Tal vez te escuchen, tal vez no, pues son un pueblo rebelde, pero tú les proclamarás mis palabras. Fíjense cómo es la cosa. Cuando lleguemos a la palabra de hoy de nuevo, sepan que ellos habían llegado a una condición tan deplorable, pero todo tenía su origen en su rebeldía, en su terquedad y en su obstinación a seguir su propio camino y no el de Dios. Dios decía que se habían sublevado contra él. Ustedes lo pueden ver ahí en el verso 3. El verso 5 dice: óigame, palabra de Dios. El Dios omnipotente, omnisciente, que sabe todas las cosas, dice: tal vez te escuchen, tal vez ni te escuchen. Era una condición terrible. Si aplicamos esto a la época donde vivimos, tenemos que pensar
si hemos recibido la gracia de Dios en vano. Porque vivimos en días en que no solamente sabemos que estamos en una condición de pecado, desagradando a Dios, sino que seguimos caminando en esa dirección, sabiendo que a Dios no le agrada, para decir, a lo mejor después que yo resuelva mi problema o mi situación como a mí me gusta, entonces yo voy y negocio con Dios otra vez. Así era la condición de este pueblo, pero habían llegado a una condición terrible. ¿Y saben por qué llegaron a una condición terrible? Llegaron a una condición terrible porque Dios mismo los castigó. Dios mismo los aterró. Dios mismo los entregó a otras naciones. Dios mismo los hizo que estuvieran en el exilio. Dios mismo los hizo que pasaran barbaridades. En el capítulo 5 del libro de Ezequiel dice, así dice el Señor, esta es la ciudad de Jerusalén. Yo la coloqué en medio de las naciones y de los territorios a su alrededor, pero ella se rebeló contra mis leyes y estatutos con una perversidad mayor a las de las naciones y territorios vecinos. En otras palabras, rechazó por completo mis leyes y estatutos. Y déjenme decirle, mis queridos hermanos, que eso es muy parecida a la condición en que está nuestra nación y el mundo en nuestros días. La gente no escatima para ir a la televisión nacional y decir, a mí no me importa lo que dice la Biblia, a mí no me importa lo que diga tu Dios, yo soy el autor de mi destino. Así. Es un orgullo, es una obstinación, es una arrogancia que encontramos contra Dios, contra su ungido, como dice el Salmo 2. Por eso yo, el Señor y Dios, dice el versículo 7, declaro, ustedes han sido más rebeldes que las naciones a su alrededor. No han seguido mis estatutos ni obedecido mis leyes, ni siquiera se han sujetado a las costumbres de esas naciones. Por lo tanto, yo, Señor y Dios, declaro, estoy contra ti, Jerusalén, y te voy a castigar a la vista de las naciones por causa de tus prácticas detestables. Haré contigo lo que jamás he hecho ni volveré a hacer. Hay veces que usted tiene que darle gracias a Dios de que usted no vivió en una generación. Óigame, usted sabe lo que Dios decir, le voy a dar un castigo como nunca se ha visto y como nunca se verá después de eso. Aunque yo creo que en la manera que nos estamos portando en estos días, estamos a punto de romper el récord y de merecernos nosotros lo que sea que pueda venir después de eso. Dios decidió castigar a Jerusalén por su pecado y su rebeldía. Dios les dijo, haré contigo lo que jamás he hecho ni volveré a hacer. Israel se convirtió en el hazmerreír de las naciones por todas las consecuencias que sufrió en su rebelión. En la lectura del libro del profeta Ezequiel, las consecuencias llegan tan lejos que el pueblo perdió toda esperanza de restauración. Así podemos leer la visión que Dios le dio a Ezequiel en el valle de los huesos secos. Pero antes de leer eso, hay una frase que ya ha estado sonando en las diferentes porciones que hemos leído hasta este momento del libro, tratando de figurar la realidad de la que estamos contemplando aquí. Y en ese sentido hay una frase que aparece más de 40 veces en el libro, y es que Dios dice, van a saber que yo soy el Señor. Van a saber que yo soy
el Señor. Aún Dios dijo, aún por el castigo, por el dolor, por la vergüenza que van a pasar, van a saber que yo soy Dios. Por la luz, por la reprensión que les voy a dar, se van a dar cuenta que yo soy Dios. Por la forma en que les voy a enseñar, porque déjenme decirle, hubieron formas detestables. Hubo un momento que Dios le dijo a Ezequiel que cocinara algo con las heces fecales y que se la comiera. Y Ezequiel, el pobre, dijo, pero Señor, yo nunca he hecho, nunca he vivido una impureza como tal. ¿Y saben cuál fue, hasta dónde se transó el juego? Dios le dijo, está bien, pues que no sea la tuya, sino de vaca. Terrible, terrible. Y Dios utilizó esos métodos, utilizó todas esas cosas, provocó todas esas consecuencias. Y una de las cosas que reflejaba todo esto es que Él era el Señor. Ellos se iban a dar cuenta de que Él era el Señor. En otras palabras, de que Dios no es relajo. De que Dios no es una religión, una categoría social en términos de religiones, de que Dios no es la excusa cuando no se tiene respuestas para las realidades como algunos ateos científicos quieren decir. No, nosotros tenemos que pensar en nuestra realidad como creyentes. ¿Por qué somos creyentes? ¿Por qué vamos a la iglesia? Porque el pastor es muy buen mozo. Bueno, yo entiendo ese pedacito, pero, pero no es verdad. Eso no resuelve la realidad de la vida de una persona. Pues hay buenos amigos, que se cocina bueno, que el cantico, ¿verdad? Tiene un ritmito bien chévere. Está bien, pero no es esa la esencia del asunto. La esencia de la vida es Dios. La esencia de la vida. El Salmo 100 dice, reconozcan que el Señor es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. El desvarío de nosotros los seres humanos es consecuencia de la falta de reconocer quién es Dios. Si no reconocemos quién es Dios, vamos a caer en el más funesto de los fangos y de las tierras movedizas y no vamos a poder salir. Dios decidió castigar a Jerusalén por su pecado y dijo, en ese castigo se van a dar cuenta con quién estaban jugando. Van a saber que esto no es asunto de que los sacerdotes dicen, o de que la campanita, o de que la ley, hay el truquito y hay los pasos que hay que dar 1, 2, 3, 4, 5. Esto no es asunto de pasos, ni de 1, 2, 3, 4, 5, ni de vestida de sacerdotes, aunque los ordenó el Señor. Esto es porque lo ordenó el Señor. Es porque hay un Señor, es porque hay un Dios. ¿Cuánto es Dios preponderante en nuestras vidas? ¿En cuánto de las dificultades que estás viviendo estás buscando el rostro de Dios? ¿Estás clamándole a Dios por esa circunstancia? ¿Estás buscando el método de Dios, los recursos de Dios? ¿Estás proclamando el nombre de Dios en cuantas de tus situaciones? Si pensamos en el Señor Jesucristo, vamos a hacer un ejercicio rápido. El Señor Jesucristo. ¿Cuánto de la vida y del ministerio del Señor Jesucristo tuvo la repercusión, la proclamación, el reconocimiento del Dios de los cielos? Si usted va al Evangelio de Juan, yo hice un ejercicio rápido y en ese ejercicio más de 70 veces en los 20
21 capítulos del Evangelio de Juan, el Señor Jesucristo habla del Padre Celestial, habla de mi Padre Celestial. Es decir, que en cada etapa, en cada circunstancia, en cada propósito de nuestro Señor, estaba el Padre Celestial. Y no estoy hablando de los momentos en que Él se dedicaba a buscar el rostro del Padre Celestial en oración, que es un modelo para nosotros de cuánto tenemos que buscar el rostro de Dios. Tenemos, si vamos a ser renovados, si vamos a ser revividos, porque vamos a ver el asunto de los huesos secos ahora. Si vamos a ser revividos, tenemos que reconocer a Dios. Es por la mano de Dios que las cosas van a ocurrir. No es por la compañía, no es porque le hice una promesa y estoy dando esta ofrenda para que Dios me responda. No. Es porque reconozcamos que el Señor es Dios. Como dice el Salmo 37, confía en Jehová, haz el bien y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. Exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Tenemos que confiar en el Señor de todo corazón y no en nuestra propia prudencia. La esencia de la participación de Dios no es negociable. No podemos hacer como Eva hizo. Señor, siéntate ahí un momentico, déjame resolver este problema a mí. No podemos hacer eso. Así que es importante que sepamos y entendamos si vamos a ser renovados, si nuestros huesos van a cobrar vida, si nos vamos a convertir en un poderoso ejército como es el final de la historia de los huesos secos. Necesitamos saber que Él es el Señor. Vamos a la historia para llegar a la escritura de hoy. En el principio del capítulo 37, donde está nuestra escritura, tú sabes, hubo mucho de Dios manifestarse y decirle al pueblo, ustedes saben lo malo que se han portado, ustedes no saben lo malo que son, ustedes saben todos los pecados que han hecho. No solamente eso, sino que Dios dijo, esto es lo que tienen que hacer para corregirse y yo los voy a castigar y Dios los va a castigar. Y entonces parte de los castigos era que las naciones los iban a gobernar a ellos y los iban a acabar en las batallas. Pero Dios dijo, y a esas naciones que le van a hacer el daño a ustedes, también los voy a castigar. Y entonces pasó todo esto, hasta que llegó a un punto donde Dios empezó a hablar específicamente y claramente, pero voy a restaurarles. Y le dio esta visión a Ezequiel en el capítulo 37, para que me sigan ahí. La mano del Señor vino sobre mí, su espíritu me llevó y me colocó en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Me hizo pasearme entre ellos de un lado para otro. Pude ver que los huesos que cubrían el valle estaban muy secos y eran muchos. Entonces me dijo, Dios tiene los juegos pesados. Me dijo, hijo de hombre, ¿podrán revivir estos huesos? Y yo contesté, Señor y Dios, tú lo sabes. Como otras versiones dice, solo tú lo sabes. Entonces me dijo, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, escuchen la palabra del Señor. Así dice el Señor y Dios a estos huesos, yo haré entrar
en ustedes espíritu y vivirán. Les pondré tendones, haré que les salga carne, los cubriré de piel, les daré aliento de vida, así vivirán y sabrán que yo soy el Señor. Tal y como me lo ordenó, profeticé. Y mientras profetizaba, se escuchó un ruido que sacudió la tierra y los huesos comenzaron a unirse entre sí. Yo me fijé y vi que en ellos aparecían tendones, les salía carne, se recubrían de piel, pero no había espíritu en ellos. Entonces el Señor me dijo: profetiza, hijo de hombre, profetiza al espíritu y dile: esto ordena el Señor y Dios. Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Yo profeticé tal como él me lo había ordenado y el espíritu entró en ellos. Entonces vivieron y se pusieron de pie. Eran un ejército numeroso. Dios ahora le da a Ezequiel una visión para hablarle de la restauración del pueblo. De esta parte de la historia no vamos a abundar mucho, pero vamos a dejar algunos puntos claros. Número uno, Dios mandó a Ezequiel a darle palabra del Señor. Y quiero que entendamos, gente de Dios. Dios habla y las cosas se cumplen en el reino de Dios por lo que Dios dice. Es más, el libro de Apocalipsis dice que cuando venga el Señor ya a reinar aquí en la tierra, va a destruir a sus enemigos por el aliento de su boca. Nosotros sabemos que la historia de la creación fue como por lo que Dios decía. Y Dios dijo: sea la luz, y le fue hecha la luz. Dios dijo: sean los animales, fueron hechos los animales, etcétera, etcétera. Sin palabra de Dios no hay solución. Amén. Palabra de Dios, palabra de Dios. Y sucede que los huesos se juntaron y todo eso, pero él puso una notita y dijo: oye, pero todavía no tenían espíritu, no tenían vida. Entonces Dios mandó a Ezequiel a profetizar al espíritu que viniera a los cuatro vientos. Y dice que entonces les entró vida. La solución para nuestra crisis, mis hermanos, viene de la realidad espiritual. No podemos perdernos ahí. ¿Qué le dijo el Señor a la samaritana cuando la samaritana le trajo el problema religioso? Señor, ¿que dónde se adora? ¿Allá arriba en Samaria o aquí abajo en Jerusalén? ¿Qué le dijo el Señor? Mujer, viene la hora, y ahora es, en que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Dios es espíritu y los que le adoran tienen que adorarle en espíritu, porque tales adoradores él busca que le adoren. Tiene que haber una realidad espiritual en nosotros. El asunto no se resuelve con una ofrenda en la iglesia, y Dios manda que ofrendemos, que seamos generosos. El asunto no se resuelve con 3 ayunos en que yo sacrifique mi carne y no coma. Y Dios nos manda a ayunar, y el miércoles pasado estábamos ayunando. Pero la realidad nuestra es intrínsecamente espiritual. Perdón. Es espiritual. Entonces, ¿qué podemos aprender de esta historia sobre la renovación que graciosamente el pastor Trimmer nos habló la semana pasada, partiendo de Segunda de Crónicas capítulo 29, y de cómo el rey Ezequías, de 25 años, algo poco común en aquellos tiempos, un rey de 25 años, lo que hizo él
en el primer mes de su reinado. Él no esperó tener 5 años y estar afianzado y que ya la gente confiara en él. En el primer mes de su reinado, el rey reparó las puertas del templo, habilitó el templo para que se restableciera la adoración espiritual a Dios. Él empezó a restaurar el pueblo primeramente espiritualmente. Eso fue lo que nos enseñaron. Eso es lo que tú y yo tenemos que hacer. Ellos habían perdido hábitos que Dios había establecido. Ellos no estaban celebrando la cena del Señor, ellos no, perdón, la Pascua, ellos no estaban celebrando muchísimas cosas. Bueno, los servicios del templo no existían. Los sacrificios, las ofrendas, las fiestas solemnes, nada. Todo estaba destruido. Nadie ni siquiera iba al templo. Los levitas no iban al templo, no estaban de servicio. Y nosotros nos quejamos en nuestra época de que ¿qué tanto de ir a la iglesia? Y que para estar con Dios no hay que ir a la iglesia. Mire, para estar con Dios hay que hacer lo que Dios dice. No es asunto de que yo tengo la boca grande y que hablo duro. O que le gusta a la gente lo que yo digo. Porque en estos días cualquier cosa se vende. No. Lo que Dios dice es la verdad y eso es lo que se necesita. Entonces, viene la palabra del Señor en el próximo versículo, el versículo 11 de Ezequiel 37. Dice, luego me dijo, hijo de hombre, estos huesos son el pueblo de Israel. Ellos andan diciendo, nuestros huesos se han secado. Ahí hay una cosa que de inmediato tenemos que ponerle caso. Estos huesos son el pueblo de Israel. Ellos dijeron, nuestros huesos se han secado, ya no tenemos esperanza, estamos perdidos. Por eso profetiza y adviérteles que así dice el Señor y Dios. Pueblo mío, abriré tus tumbas, te sacaré de ellas y te haré regresar a la tierra de Israel. Y cuando haya abierto tus tumbas y te haya sacado de allí, entonces, pueblo mío, sabrás que yo soy el Señor. Pondré mi espíritu en ustedes y vivirán. Y te estableceré en tu propia tierra. Entonces sabrás que yo, el Señor, lo he dicho y lo cumpliré, afirma el Señor. Ustedes me ven a mí muy entusiasmado, pero mi entusiasmo es el Señor, porque lo dijo el Señor, porque de lo contrario yo soy otro hueso seco. Y eso tenemos que entender inmediatamente en ese versículo 11. Ellos andaban diciendo, nuestros huesos se han secado, ya no tenemos esperanza, estamos perdidos. Y la verdad es que Dios dijo en ese versículo a Ezequiel, hijo de hombre, estos huesos secos, muertos, son el pueblo. Son el pueblo de Israel. Son la gente de Dios. Y ellos mismos llegaron a una condición que dijeron, ya no hay esperanza. No, que mira que Nio anda con la mujer de Tomás y Tomás anda con la mujer de Pablo y el pastor ni hablar. Así que todo estaba perdido ya. Pero mira, que tú le des a fulano, yo no le voy a pagar nada. ¿Cómo? No, hombre, no. Si yo estoy viviendo en adulterio, en lo que sea, ¿qué importa que no pague tampoco la deuda? ¿Qué se pierde? Saben, llegó un momento en mi vida, y esto es un testimonio personal, en el que yo dije,
este asunto de la vida cristiana es para valientes, es para hombres, no, así yo dije, es para hombres. Y en esta hora yo tengo que decir que yo no soy un hombre. Así dije yo. Y Dios, ¿sabes lo que me dijo? Ahí quería verte, pero eres un tonto. Porque de cuándo a dónde tú eras más que hombre. Sucede que en mi vida espiritual yo crecí en la iglesia de una manera eh, relativamente rápida. Ya en los primeros 2, 3 años, ya yo era líder de un grupo, ya yo hacía esto allí, así tenía experiencia con el Señor por aquí, por allá. Yo daba ¿cómo se llama? Los llamados al altar y en la iglesia y ya yo era famoso por eso. El Señor empezó a usarnos a nosotros. La gente iba a buscarnos a la iglesia. Ustedes saben que en la iglesia no era tan difícil como aquí, que hay un lobby, que hay una puerta. No, la puerta estaba abierta, ahí mismo estaba la serie y la gente venía, se paraba ahí, nos esperaba que termináramos el culto y decían, ay, Kelly, vamos allí, que fulanito te enfermo, que el fulanito cayó preso, ay, que aquella está así, y nosotros cogíamos de la iglesia a bregar con la gente del barrio, a orar, a hacer cosas. Y Dios se manifestaba. Y como quien dice, yo empecé a sentirme, wow, llegué a donde iba. Y de repente empecé a morder el polvo de mi confusión. Y empecé a tener problemas por aquí, problemas por allá, y fallas aquí, fallas allá. Llegó el momento en que yo dije como esta gente, no, bueno, no sirvo para nada. No sirvo para nada. ¿Para dónde voy a llegar? Y ahí me agarró Dios y me dijo, tú eres un tonto. Y me dijo la palabra de Filipenses capítulo 1, tienes que estar apercibido, tienes que estar consciente de que el que comenzó la obra en ti la va a perfeccionar hasta el día de Cristo. Lo que pasa es que ya tú pusiste tu esperanza, ya yo tenía mi esperanza en mí, wow, ya yo sé hacer milagros, ya yo sé hacer cosas, ¿verdad? Yo era el... Y Dios me dijo, tú eres un tonto, nunca has sido tú. Por eso cuando yo te dejé, las cosas no se dieron. Me dijo, eres un tonto. Tienes que confiar en que yo fui que la comencé y yo soy que la voy a terminar. Y también me dijo, porque tú sabes, hay uno cuando ya ve que lo atraparon, entonces uno se la da de humilde y de que yo sé que yo estoy metiendo la pata. Entonces él me dijo, mire, la otra cosa que le voy a decir, como al pueblo de Israel aquí, que ellos dijeron, estamos perdidos, no hay quien nos salve de esto. Pero, ¿qué fue lo que le dijo Dios ahí al pueblo de Israel? Por eso profetiza y adviértele que así dice el Señor, abriré la tumba, te sacaré de ella y te haré regresar a la tierra de Israel. En otras palabras, Dios le dice, ¿tú quieres saber quién es Dios? Yo sé que tú estás mal, yo sé que tú estás muerto, yo sé que tú estás enterrado, pero tú sabes quién soy yo y lo que yo puedo hacer. Yo te voy a sacar de la tumba, yo te voy a llevar a tu tierra y yo te voy a restaurar. Lo que tú no puedes hacer. Y así mismo Dios me dijo a mí. ¿Quién eres tú que estás jugando al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme porque poderoso es el Señor para hacerle estar firmes. Dice la palabra de Dios. Entonces yo entendí la tontería de mi pensamiento y de mi creencia de que yo era un ministro. Muchachito de 25, 26 años, algo así. El Señor dice, esto no lo definen ustedes. La realidad la defino yo, dice el Señor. Y no importa lo fea que esté, porque oye como dice ahí, voy a abrir la tumba. ¿Cómo que le dicen cuando se sacan las tumbas? Cuando se le manda a hacer una autopsia después que ya la enterraron, hay que sacarla para afuera. No me acuerdo cómo se le llama eso. Como exhumar.
exhumarla, para sacarla para afuera. Cuando hablamos nosotros los hombres, ¿no? ¿Qué vamos a hacer nosotros? Pero Dios dijo, al que está muerto espiritualmente, yo le puedo dar vida. Yo le puedo dar vida, dice el Señor. Van a saber que yo soy el Señor y esto lo digo yo, el Señor. Dios le puso la cosa clara. Abriré tus tumbas, te sacaré de ellas. Entonces, mis hermanos, si nosotros nos descuidamos, si nosotros empezamos, ay, que me duele un chin aquí, que me duele un chin allá, ay, que hoy no, y pasado voy mañana, pero que voy el domingo, pero que orar ahora no, pero que después sí, pero que no nada, nos va a llegar la pobreza por el descuido. Si descuidamos las cosas que Dios ha establecido para que seamos creyentes, vamos a debilitarnos al punto de la muerte. ¿No dice el libro de Hebreos que no debemos, cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? Que debemos prestar atención a lo que hemos oído. Y cuando nos vemos así, con un pecadito guardado por aquí, un pecadito guardado por allá, un viciecito nuevo por aquí, un viciecito nuevo por allá, entonces ya se nos va la prepotencia, se nos va la arrogancia y ya nos rendimos al pecado. Nos rendimos al desvarío. ¿Para qué voy a hacer esfuerzo si yo sé que no puedo? Pero el Señor tiene otra palabra. El Señor dice, sabrás que yo soy Dios. ¿No dice el Salmo 146, bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob y cuya esperanza está en Jehová su Dios? Así que vamos a tratar de ponerle punto final a este mensaje. Y cuando yo digo así, eso que me falta como 2 horas. Los predicadores a veces son medios mentirosos, ¿verdad? Y lo digo por mí. Vamos a levantar los ojos, como dice el Salmo 121, y vamos a recordar de dónde viene nuestro socorro. Para que caminemos en la realidad, para que caminemos en la verdad, para que nuestra renovación, para que nuestro avivamiento no sea frustrado por nuestra falta de fe. En esa palabra, ahora voy a darle 2 puntos aparte de lo que el pastor Sterling nos dio la semana pasada. 2 puntos claves que están los dos en ese versículo 14. En el versículo 14 el Señor dice, pondré mi espíritu en ustedes y vivirán, y te estableceré en tu propia tierra. Entonces sabrás que yo, el Señor, lo he dicho y lo cumpliré, afirma el Señor. 2 cosas que son parte del cuadro de la renovación que Dios quiere hacer en nosotros. Es, número 1, pondré mi espíritu en ustedes. El asunto no es solamente como dice en Segunda de Crónicas, que reparemos las puertas del templo, que comiencen los servicios, que los levitas empiecen a hacer los servicios que tienen que hacer. Todo eso es ordenado por Dios. Esto es parte del proceso de renovación. Pero nada de eso va a funcionar si no tenemos la vida espiritual. Si no
tenemos una relación con el Espíritu Santo de Dios, si no somos tocados, si no somos reformados, si no nos sometemos al Espíritu, como dice Gálatas capítulo 5. Cuando llegamos a un deterioro espiritual como el de este pueblo, se nos olvida la realidad. Para ellos era más fácil porque en aquel tiempo no todo el mundo tenía el Espíritu Santo. Pero en el caso de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, en el caso de la vida que vivimos hoy, hermanos y hermanas, el Espíritu Santo es el que te hace iglesia. El apóstol el apóstol Pedro, cuando predicó aquel mensaje el día de Pentecostés, y le preguntaron, ¿qué vamos a hacer? Porque hemos matado al Mesías. Él le dijo, arrepiéntase y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. Aleluya. Sí, cuando tú comienzas de manera consciente a hacer iglesia, lo primero que hace Dios es que te da su Espíritu Santo. Y ese Espíritu Santo es que te va a dar la vida que necesitas, que te va a dar el aliento, que le va a poner tuétanos a esos huesos secos. Es el Espíritu Santo de Dios. No es con espadas, ni es con ejércitos, sino con mi Santo Espíritu, dice el Señor. Cuando Nicodemo habló con el Señor Jesucristo y le decía, sabemos que tú vienes de Dios por todos los milagros que tú haces. Jesús le dijo, los milagros no son lo que definen el cielo. Te necesitas nacer del Espíritu. Tiene que haber una realidad, un encuentro espiritual en tu vida con el Espíritu Santo de Dios. Y vivirán, dice el Señor aquí en el verso 14 de Ezequiel 37. Pondré mi espíritu en ustedes y vivirán. La vida nuestra depende de una vida llena del Espíritu Santo. Depende de una relación real y verdadera con el Espíritu Santo de Dios. Y recuérdate que no es que tú la vas a fabricar. No es que tú tienes que hacer un maratón de 10 millas y después de eso irse al Monte Everest y sentarte allá en la puntica y cerrar los ojos y hacer como las abejas. No, nada de eso. Dios da el Espíritu Santo. Lo único que tienes que hacer es arrepentirte de tus pecados. Dios da el Espíritu Santo. El don, el regalo, la promesa, el sello, como quieras llamarle, del Espíritu Santo. Es un regalo de Dios. Jesús dijo, no los voy a dejar huérfanos. No. Pero si tú eres lo que piensa que quizás eso es ridículo, porque hay gente que le da el Espíritu Santo y viajan como un avión de una esquina a otra de la iglesia. Bueno, realmente el Espíritu Santo no tiene nada que ver con líneas aéreas. No, pero el Espíritu Santo es real. Es Dios en realidad. Él habla, Él amonesta, Él reprende, Él enseña, Él capacita, Él fortalece. Oh sí, aleluya. Bendito el nombre del Señor. Y como dije, tú no tienes que ser pastor ni hacer 18 cursos de teología para que Dios te dé su Espíritu Santo. No, eso va en el mismo momento que tú dices, perdona mis pecados. That's it. Yo reconozco que Jesucristo es el Señor y quiero seguirlo por toda mi vida. Ahí mismo Dios hace ¡pum! Y una gota de aceite del cielo cae sobre ti. Y el Espíritu Santo comienza a vivir dentro de ti. Así dice 1 Corintios 3:16. ¿No saben ustedes que son templos de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Muchas veces es que no es una realidad,
es que nosotros no lo creemos y vivimos como que no es verdad. Así que pongámonos claros con lo que el Dios dice. Espíritu. Te vas de aquí pensando, tengo mi vida, mi avivamiento, mi renovación, depende de mi relación con el Espíritu Santo. Y número 2 dice esa palabra que Dios dice, pondré mi espíritu en ustedes y te estableceré en tu propia tierra. Establecer estabilidad. Los Estados Unidos es una tierra que produce un impacto en la gente que hace difícil esto muchas veces. Aunque la gente viene por muchas veces por una mejoría económica, no significa eso que cuando llegan aquí empiecen a tener estabilidad. No. Una de las cosas que he visto y una de las cosas que es común, por ejemplo, en este barrio, el índice de personas transitorias es sumamente alto. Cuando hemos trabajado con las asociaciones del barrio, la última vez que hubo un esfuerzo en ese sentido, ellos estaban pensando que tenían que hacer como un tipo de campaña de alguna forma para hacer que la gente comprara las casas y las hicieran su casa, su hogar. Porque a la gente vivir como que yo no soy de aquí, no se entregaba a la comunidad, no participaba en la comunidad, solamente están aquí de manera transitoria para irse pronto. Mucha gente yo he visto en la iglesia que vienen a la iglesia y comienzan y todo, pero cuando tienen un problemita y que en el trabajo no, o lo llama un primo y dice, mira, tú estás ganando 15, allí están pagando 16, se mudan para California, se mudan para Nueva York, se mudan para otras ciudades, así como, y no hay estabilidad. No hay estabilidad. No echamos raíces, no crecemos. Pero Dios dice, sí, yo te voy a dar estabilidad. En el Señor, si usted se fija en el diseño de la iglesia, el Señor le proveyó a la iglesia a los maestros, los pastores, los apóstoles, los profetas, los evangelistas, para que tengamos estabilidad, para que tengamos claridad de lo que hay, para enseñarnos, para educarnos, para que el cuerpo de Cristo funcione. Eso no significa que no vamos a plantar iglesia en la China, en Japón. Sí, nosotros en esta denominación lo estamos haciendo. Sí, pero la vida de nosotros tiene que tener estabilidad, aun cuando seamos misioneros. Lo que el Señor ha mandado, la adoración a Dios. Si ustedes ven la historia de Josué, cuando entraron a la tierra prometida y vencieron a Jericó, ustedes van a ver que de las primeras cosas que él hizo fue que empezó a ordenar la adoración a Dios. Celebraron las Pascuas, circuncidaron a muchísima gente que ya eran viejos y nunca habían sido circuncidados. Lean la historia ahí en el libro de Josué. Necesitamos poner un orden, necesitamos estabilidad. Y mientras iban y entraban a la tierra prometida, aquí se quedaban, vencían a este rey, aquí se quedaban las mujeres y los niños y qué sé yo, estableciendo las cosas y se iban todos los guerreros para otro sitio a seguir peleando hasta que todas las tribus tuvieran su sitio. Cuando ya todas las tribus tuvieron su tierra, todo el mundo volvió para su casa y tomó posesión. Porque Dios dijo a sí mismo, te voy a llevar a tu tierra y ahí te voy a establecer, te voy a dar estabilidad. ¿Qué estabilidad tienes? Habimos muchos de nosotros que queremos el título del universitario y el posgrado sin haberlo tomado.
Tú tienes que invertirte, tú tienes que estabilizarte, tú tienes que aprender esta lección, tú tienes que aprender esta otra, tú tienes que aprender esta otra. Llévate. Hay gente que, como los niños, todo el que tiene niños sabe que hay un niño que caminó al año y medio y hubo otro que ya a los 7 meses iba corriendo. No es así, que somos diferentes. Pero todos tenemos que participar en el proceso de desarrollo. Dios dice, ¿quieres renovación? Tienes que caminar con mi espíritu y tienes que tener estabilidad. Yo te la voy a dar, dice el Señor. Si nos llevamos de Él, la vamos a tener. No nos llevemos de la calle, no nos llevemos de lo que la gente dice, no nos llevemos de lo que está de moda, porque mucha gente va a hablar, vamos allí, te llaman por teléfono, vamos que van a ver tal cosa en tal sitio. Necesitamos palabra de Dios. Necesitamos reconocer que Dios es Dios. Necesitamos ver cuáles son las cosas que Dios ha establecido y nosotros tenemos que estabilizarnos en ella con el poder del Espíritu Santo. Porque esto no es seco, con el poder del Espíritu Santo. Así que no importa cuán bajo hayas caído, no importa cuánta haya sido la decadencia espiritual en la que puedes haber caído. Dios dice, si te enterraron como muerta, yo te saco de la tumba y yo te doy vida, dice el Señor. Así que aquí no tiene que haber ni un solo perdedor. Pero no podemos hacerlo bajo este título. Rebeldes, obstinados y tercos. Mucho menos bajo el título de negligentes, descuidados, torpes. No. Vamos a recibir lo que Dios nos ha dado y vamos a confiar en el poder de su Espíritu y vamos a establecernos, vamos a establecer orden en nuestras vidas y vamos a confiar en ese orden, no por el orden mismo, sino porque lo dijo el Señor. Cuando veamos el fruto, vamos a reconocer, no que el pastor es buen mozo, sino que Dios es el Señor, que Dios es el grande y el poderoso y que con Él no hay nada imposible. Aquí hace falta muchos huesos. Yo creo, como creía Abraham, que aún de entre los muertos Él le devolvería la promesa. Y yo creo que Dios puede llenar todo esto con huesos, con tendones, con carne, con vida, huesos que alaben a Dios, huesos que proclamen la luz a un mundo que está herido, perdido y confundido. Así que vamos a levantarnos, vamos a ponernos de pie y vamos a darle permiso a Dios, o vamos más bien a ponernos de acuerdo con Él, diciendo, sí, yo quiero